Los principales factores de riesgo que corremos antes de nosotros adquirir un cáncer de mamas. Está la edad avanzada, aunque ya el cáncer de mama no tiene edad, ya él no tiene edad. Hasta una persona de 22 años, una persona que esté sexualmente activa, ya está dentro de la lista. Desenfóquese y sáquese de la mente que después que usted tenga 50 años, que tal vez usted va a escuchar que le digan que usted tiene cáncer de mama. No, el cáncer de mama ya a los 25 años, 22 años ya hay pacientes detectadas con cáncer de mama. Otra cosa es el momento del primer parto, es otro factor de riesgo. También nunca haber dado a luz es otro factor de riesgo. El hecho de consumir hormonas tales como el estrógeno y la progesterona, esto va para las mujeres que les gusta planificarse con los métodos de planificación familiar. Así que ya usted lo sabe, una de las primeras incidencias de cáncer de mama, y tenemos lo que son todos los tipos de anticonceptivos que sirven para la planificación familiar.